Shalom, shalom para todos. Que tengan una hermosa mañana de Shabbat. Aquí estamos nuevamente, después de ya bastante tiempo que no aparecía. Pero bueno, contentos de estar en esta mañana de Shabbat, poder compartir con todos una parte de esta porción de este Shabbat. Contentos, alegres de que de todo lo que el eterno Dios está haciendo, lo que Dios está marcándonos en estos tiempos. Así que agradecidos estamos por esta mañana, por este Shabbat, por esta última porción, ¿sí?, que vamos a estudiar en el día de hoy, la Parashá Bejucotai, que justamente es el cierre del ciclo del libro de Levítico, ¿sí? Pero bueno, les bendigo a todos los que se han conectado, los que están conectándose. Sé que muchos estaban ahí siempre diciéndome cuándo va a aparecer, Bueno, aquí estamos. Les bendigo a todos los que estén conectados. Les saludo, les abrazo. Nuestro cariño desde aquí en esta mañana. Una mañana que, por cierto, amaneció nevado aquí en esta parte de la tierra, así que en la Patagonia amaneció un poco nevado. Pero contentos de estar una vez más. Así que rápidamente vamos a la porción de esta semana, ¿sí? La Parashá Bejucotai, que vamos a estudiar. Creo que tiene mucho, creo que nos va a hablar mucho, que significan mis estatutos, ¿sí? La Parashá Bejucotai significa mis estatutos. Y es, como dije recién, es la última porción del libro de Levítico, de Vaikra. Y creo que ya nos vamos preparando, que por cierto ya estamos a unos días de la festividad de Sukkot, de Shavuot. Ya me estoy adelantando. La festividad de Shavuot, la entrega de la Torá, conocida como el Pentecostés, pero creo que ya al estar unos días estamos expectantes, estamos ansiosos, con muchas expectativas, porque para nosotros cada festividad marca algo nuevo, marca un tiempo nuevo, nos proyecta a lo que Dios nos quiere llevar, a lo que Dios nos está hablando. Es confirmación de lo que Dios viene hablando. Cada festividad, como la que estamos, la cuenta del Omer, que día a día estamos ascendiendo, estamos subiendo, nos va marcando la senda, nos va marcando el camino por el cual estamos transitando. Así que agradecidos y contentos de que ya pronto, la semana próxima, el sábado, la caída del sol, creo que es sábado 3 y domingo 4, todo el día tenemos la festividad. Así que contentos ahí. Vamos rápido entonces a la porción de esta semana. La Parashá Bejucotai, que significa mis estatutos. Y como dije recién, es la última porción de este libro. Luego la semana próxima, o mejor dicho, al terminar este Shabbat, ya entraríamos a estudiar la Parashá de Bamidbar, que tiene que ver con el libro de Números. Muy interesante, por cierto, esta porción que el próxima nos va a hablar de cosas que tienen relacionados más a lo personal, con sucesos personales de cada persona. Pero bueno, la porción de esta semana, ¿sí? La porción de esta semana
que comienza con la expresión, dice, te la voy a leer ahí, como dice en el contexto, dice, Im bejukotai telhu beed misbotai, que traducido quiere decir, si caminan en mis estatutos y en mis mandamientos. O sea, la expresión de la Torá, quizás un poco diferente a la traducción Reina Valera, que la Reina Valera creo que dice, si anduviereis en mis estatutos, pero aquí la expresión en el hebreo dice, si caminan en mis estatutos, que creo que por ahí puede parecer igual, pero creo que nos amplía un poco más esta expresión, ¿sí? Entonces, esta primera frase que la Torá nos revela, nos va a revelar algo muy, muy, muy importante, ¿sí? Que los estatutos, mandamientos, preceptos de la Torá tiene que ver con un camino, ¿sí? Cuando acabamos de leer que quiere decir si caminan en mis estatutos, quiere decir entonces que cuando lo primero que la Torá o la porción de esta semana nos está marcando es un camino, a ver cómo decirlo, la Torá nos pone frente a un camino, ¿sí? Que tiene que ver justamente con estatutos, mandamientos, preceptos, ¿sí? Por eso, en otras palabras, cuando la Torá dice si caminan en mis preceptos y mandamientos, esto nos da la pauta de que no es algo opcional el caminar en los mandamientos de Dios, sino que tiene que ver con, por así decirlo, que es la senda del hombre, ¿sí? Es la única senda del hombre que tiene que transitar para que al hombre en todo su ser, en toda su vida le vaya bien, ¿sí? O sea, no, el camino de la Torá no es algo que es opcional, sino que tiene que ver justamente que es el camino que el eterno Dios nos traza para que nosotros caminemos y para que a nosotros nos vaya bien, ¿sí? Ahora, hay un comentario, ¿sí? Hay un comentario de un comentarista, un sabio muy conocido, el comentarista Rashi, dice que la expresión im bejukotai telhu nos dice que está haciendo referencia a la obligación de estudiar los preceptos del Eterno. De acá es que se desprende la idea que quien conoce los preceptos, quien conoce los mandamientos, podrá caminar en ellos, ¿sí? Entonces, la idea de im bejukotai telhu quiere decir, según el comentarista es la idea de que la persona puede caminar, ¿sí? Pero previamente tiene que conocer. O sea, no podemos caminar en algo si no lo conocemos. Aunque por ahí existan algunos textos, que, por ejemplo, el de Josué, que dice que Dios lo iba a llevar por un camino que ellos no conocían, ¿sí? Pero aquí la expresión está hablando de que se desprende esta idea de que para caminar primero nosotros debemos de conocer. Y ahora vamos a ir a ese punto, ¿sí? Levítico 26, ¿sí? Levítico 26, versículos 3 y 4, dice, y esta es la versión en la que quizás todos nosotros tenemos, la Reina Valera, y dice, si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, ¿sí? Dice, yo daré vuestra lluvia a su tiempo
y la tierra rendirá su producto, y el árbol del campo dará su fruto. ¿Sí? Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pondréis por obra, el eterno Dios se compromete a enviar la lluvia, no en cualquier momento, sino dice a su tiempo, y la tierra va a rendir su producto, y él dice, y del árbol del campo dará su fruto. Entonces, de este texto del que acabo de leer, para mí hay tres puntos muy interesantes. Número 1 dice que si anduviereis en mis decretos, y esto está aludiendo o está haciendo referencia al estudio, ¿sí? O al estudiar los mandamientos. Número 2 dice, guardareis mis mandamientos. Esto está haciendo referencia que tiene que ver con aprenderlos, ¿sí? Aprender a realizarlos, o sea, aprender en la profundidad. Y tercero dice, y pusieres por obra. El poner por obra implica justamente el cumplimiento mismo del mandamiento, ¿sí? Ahora, es decir, para caminar en los preceptos del Eterno y para caminar en los mandamientos, primero es necesario conocerlo. Y en esto hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque, han pasado por ahí más de 3000 años donde estos mandamientos fueron entregados a Moisés, y por algo obvio, ¿sí? Cuanto más nos alejamos de los escritos originales, más tenemos la tendencia a alejarnos de la verdad. Entonces, y más como cuando ha sucedido en los últimos años y décadas, las traducciones de Biblia que han habido, que cada uno han tenido o han estado afectadas por diferentes corrientes de pensamiento, teologías y pensamientos gnósticos. Entonces, han habido una manipulación en los escritos. Entonces, no siempre, cada vez que agarramos la Biblia y que sabemos que es la palabra de Dios, y la Biblia dice que es la palabra de Dios y es inspirada por Dios, pero lamentablemente en las traducciones han habido y hay algunos errores. Entonces, ¿por qué aclaro esto? Porque conocer los preceptos para caminar en ellos hay que tener un poco de cuidado, y más hoy estar entendiendo que la Torá no estaba abolida, sino que la Torá está vigente, y estamos en este tiempo de un despertar, estamos en un tiempo donde estamos conociendo la verdad. Esto nos lleva muchas veces a querer tomar de uno y de otro, y porque quizá lo que escuché o lo que leí concuerda, y ahí tomamos y aplicamos y no sabemos. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque en todo este resurgir del conocer la verdad, también han habido y hay que se están filtrando pensamientos, costumbres, tradiciones, y eso por ahí puede llegar a afectar. Entonces, a veces por ahí, por simplemente una falta de información o de conocimiento, lo que hacemos es aplicar un mandamiento y lo aplicamos mal, ¿sí? Pero bueno, creo que es cuestión de estudiar. Por eso comenzaba diciendo que caminar en los preceptos, caminar en los mandamientos, es necesario previamente conocerlos. Ahora bien, luego del comienzo, ¿sí? de esta porción, cuando habla de caminar en los mandamientos, en los preceptos, hay una lista, ¿sí? Hay una lista que comienza a hablar sobre de las bendiciones y luego de las maldiciones. Es una lista que, a ver cómo decirlo,
es como el requisito para andar en los preceptos, ¿sí? Y si usted presta atención, dice que si escuchareis hoy la voz y pusieres por obra, ¿sí? Estas bendiciones van a venir. Entonces, la Torá nos entrega una lista de bendiciones que al estudiar, ¿sí? Como decía recién, los mandamientos, etcétera, nos va a traer como resultado estas bendiciones, ¿sí? Es decir, estudiar y conocer nos va a hacer caminar los mandamientos. Pero ahora bien, cuando vamos a la lista de las bendiciones y de las maldiciones, y es interesante porque escuchaba esta semana que esta es la porción, ¿sí? Esta es la porción, o este es el momento cuando muchos toman para darle como con un caño a personas que andan ahí media floja, andan ahí titubeando que sí, que no. Entonces como agarrar esta porción y decir, bueno, si no haces esto, mirá, te va a venir esto, y te va a venir esto, y esto, aquello, lo otro, y una maldición y tras maldición. Entonces a la persona le infunde el miedo y termina volviendo a obedecer, pero obedece por temor al castigo y no por amor al Eterno. Entonces es una porción que muchos toman como para decir, vemos a alguien que está flojo de papeles y nomás le empezamos a dar. Si no te pones las pilas te va a venir esto, aquello. ¿Se entiende? Entonces, luego de que la Torá nos presenta caminar en los mandamientos, hay una lista, como decía recién, de bendiciones y de maldiciones. Y aparentemente, pareciera ser que fueran dos cosas diferentes. Es decir, tenemos la bendición por un lado y la maldición por otro lado. Pero sin embargo, hemos entendido que no existe, ¿sí? No existen la bendición y la maldición como dos cosas separadas, sino que tiene que ver con una sola. Es decir, que la bendición y la maldición tiene que ver con una misma ley. O sea, no hay una ley para la maldición y una ley para la bendición, es la misma. Por eso usted va a encontrar que la Torá dice que es la misma ley para el extranjero, para el natural. Es la misma ley que el eterno Dios da. No hay una segunda, no hay una segunda Torá. Entonces, todo depende de nosotros, la elección que tomamos. O sea, si escuchamos los mandamientos y los ponemos por obra, vamos a tener un resultado. Pero si escuchamos y no obedecemos, vamos a tener otro resultado, pero en definitiva escuchamos lo mismo. ¿Se entiende? Entonces, en la primera parte de las bendiciones, y hay algo interesante, mire, la primera parte de las bendiciones que nos muestra la Torá, dice que la lista de las bendiciones comienza con la letra Alf, ¿sí? Con la letra Aleph, ¿sí? Y termina con la letra Tab. Entonces, la lista de bendiciones comienza con la letra Aleph y termina con la letra Tab. En realidad, Dios nos está mostrando que toda bendición radica en el conocimiento de la Torá. ¿Se entiende? Es decir, que toda bendición del Eterno, al comenzar con la Aleph, con la Tab, el principio, el fin, etc., tiene que ver justamente que todas las bendiciones, ¿sí? Todas las bendiciones que nuestro Dios nos quiere dar, radica en el conocimiento y en el aplicar la instrucción. ¿Se entiende? Ahora, fíjese que la letra Aleph y la letra Tab, primera y última letra del alfabeto hebreo, aluden a todas las letras de las cuales fue escrita la Torá. ¿Se entiende? O sea, a través de las cuales logramos que el estudio mismo, ¿sí? Y el resultado que son las bendiciones. Ahora bien, y esto es interesante.
hasta ahora pareciera que va todo lindo, pero la realidad es que no es tan sencillo, ¿sí? Como uno, no es tan sencillo caminar en la instrucción, no es tan sencillo eh, por ahí, a ver cómo explicarme. A veces tenemos la motivación o tenemos el entusiasmo de obedecer los mandamientos, pero a veces no es sencillo saber cómo hacerlo. ¿Se entiende? No sabemos, por ejemplo, cómo ejecutar un mandamiento. No sabemos cómo obedecer tal y tal instrucción. Entonces, o sea, para saber cómo hacer, para saber cómo aplicarlos, ¿sí? Para saber cómo caminar en el mandamiento, en las mitzvot, nosotros necesitamos, ¿sí? La profundidad del estudio. Es decir, a veces no basta simplemente con tomar y leer aquí y leer allá, no, necesitamos profundizar en ciertos temas, ¿se entiende? Entonces, fíjese que para saber aplicar un mandamiento, para saber cómo ponerlo por obra, nosotros necesitamos tener dominio de la halajá. ¿Qué es la halajá? La halajá es conocida como la ley judía, pero su interpretación más exacta tiene que ver con la forma de comportarse, ¿sí? Es la forma de comportarse, cómo me comporto yo ante un mandamiento, ¿sí? Entonces, para saber cómo caminar en la Torá, caminar en la instrucción, es como yo, cuando estoy delante de un mandamiento, cómo estoy comportándome ante ese mandamiento. Entonces, para poder cumplir con la exigencia que esta parashá nos presenta, ¿sí? que dice andar y caminar en los estatutos y los mandamientos, nosotros necesitamos como autoexaminarnos a nosotros mismos y saber cómo yo me presento ante cada mandamiento, ante cada precepto. ¿Se entiende? Entonces, en otras palabras, para recibir todas las bendiciones que la lista de esta porción nos presenta, necesitamos saber cómo aplicar lo que el Eterno nos dice. Entonces, la escritura, ¿sí? Las escrituras, por ejemplo, y es interesante, porque el texto comienza y dice, si caminan en mis estatutos. Y la palabra caminar es una palabra que por ahí hemos estado familiarizados de donde venimos, que es del sistema religioso del cristianismo, de la iglesia tradicional, y hemos escuchado mucho el concepto de caminar, pero caminar en el espíritu. Entonces, se utiliza mucho la expresión caminar en el espíritu, andar en el espíritu, y pareciera ser como que caminar en el espíritu es como que vos dejaras el cuerpo acostado, sentado en un lugar, y tu espíritu comienza a volar y comienza a elevarse, a llevarse, y toda una nebulosa. Entonces, la persona que busca a Dios y la persona que ora y que ayuna es la persona que camina en el espíritu. Entonces, la palabra caminar, la Torá aquí nos está planteando que caminar es caminar en los preceptos. ¿Se entiende? Es caminar en los preceptos. Entonces, la Torá nos presenta, por ejemplo, hablando específicamente de la palabra caminar, como caminar en el camino de la vida, el rumbo a la vida. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo más práctico. Mateo 7, versículos 13 y 14,
nuestro amado Yeshua, mire lo que nos dice. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que nos lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha y angosto es el camino que lleva a la vida. Y termina el texto diciendo, y pocos son los que lo hallan. Es decir, aquí nuestro amado Yeshua nos está comparando la Torá con una puerta que es estrecha y un camino que es angosto. Y ese camino angosto y esa puerta estrecha, la cual nos hace pensar, ¿sí? Nos hace pensar que pareciera ser que, y dice el texto, y son pocos los que la hallan. No sé si me estoy explicando. Le vuelvo a leer el texto de Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino. La palabra camino está hablando de esta porción. Si caminan en mis estatutos, si caminan en mis estatutos, dice, es angosto el camino que lleva a la vida, el camino que el eterno Dios te traza a través de los preceptos y de los mandamientos. Ese camino tiene como objetivo llevarte a la vida. Te va a llevar a la vida, y dice el texto, pero pocos son quienes hallan ese camino y pocos son los que entran por esa puerta. Entonces, vuelvo a decir, Mashiach aquí está comparando a la Torá con una puerta estrecha y un camino angosto, lo cual nos lleva a pensar que no todos hallan el camino de la Torá. Perdón. ¿Se entiende? Quiere decir que Mashiach aquí está relacionándonos esta enseñanza con esta porción. Que el camino que te conduce, o sea, el camino que es la Torá, son pocos quienes la hallan. ¿Se entiende? Ahora, esto me hace pensar algo, mire. Me hace pensar, me trae memoria, que muchas personas sostienen, ¿sí?, que en realidad obedecer los mandamientos tiene que ver con algo que es pesado o es difícil. O sea, en el mundo evangélico, en el mundo cristiano, en la iglesia tradicional, ¿no?, la gente considera que obedecer los mandamientos es algo de algo pesado, algo difícil. Con esto en mente, ¿sí?, la persona encuentra que el camino de la Torá es un camino difícil de hallar. Con este pensamiento en la mente de la persona que considera que la Torá es pesada, va a encontrar que la Torá es un camino angosto y que es difícil de transitar. ¿Se entiende? Ahora, ¿es cierto esto? Se refiere el texto de Mateo que acabo de leer, ¿se refiere Yeshua a esto? Que el camino de la Torá es difícil. Porque pareciera ser como que el texto marcara que la puerta es angosta, el camino es estrecho y parece que es difícil caminar en la Torá. Ahora, la Torá nos dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas. Y escuche bien esto,
Levítico 18:5 dice: por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, Adonai. O sea, el mismo Dios eterno está diciendo que el hombre que guarda los estatutos y guarda los mandamientos vivirá. Y la expresión acá dice, y vivirá en ello. Es decir, obedecer los mandamientos es encontrar la vida. ¿Se entiende? Entonces, la clave, y préstame atención en esto, la clave para caminar en los mandamientos, en los estatutos del Dios eterno que nos da, es encontrar la vida, ¿sí?, en el cumplimiento de ellos. ¿Se entiende? Es decir, en el momento en que los mandamientos se transforman en una carga pesada, es porque el camino que estamos transitando, el camino que nos está conduciendo, no es el camino adecuado, porque nunca un mandamiento del Eterno va a causar una carga pesada. El mismo Dios dice, yo no os opondré una carga pesada la cual ustedes no puedan llevar. Entonces, tener en la mente el pensamiento como muchos tienen y nosotros hemos tenido en su tiempo, que obedecer la Torá, obedecer los mandamientos es algo pesado, es totalmente equivocado. El problema acá radica en que no poder encontrar la vida de Dios o la vida de Yeshua en el mandamiento. ¿Se entiende? Entonces, la porción de esta semana nos está planteando es que caminemos en los mandamientos, pero no solamente por caminar y obedecerlo como algo religioso, sino poder encontrar la vida de Dios en cada mandamiento. ¿Se entiende? Le vuelvo a leer el texto de Levítico 18:5. Por tanto, guardaré mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales, haciendo esto, el hombre vivirá en ello. Quiere decir que cuando nosotros obedecemos y ponemos por obra un mandamiento, necesitamos, como dije recién, la definición de alajá. ¿Cuál es nuestra conducta ante el mandamiento? Antes de obedecer el mandamiento, yo necesito encontrar la vida de Cristo, como muchos dicen, la vida de Yeshua, la vida del Mesías, en el mandamiento. Por eso mucha gente se le resulta pesado obedecer la Torá, porque no pueden encontrar la vida del Hijo de Dios, la vida de Yeshua en ese mandamiento. Entonces, cuando la gente obedece un mandamiento sin encontrar la vida del Mesías Yeshua en el mandamiento, tarde o temprano ese camino se le va a tornar pesado. Entonces, la pregunta que yo me debo hacer es, cada vez que estoy obedeciendo un mandamiento y poniendo estoy aplicando ese mandamiento, ¿es una carga para mí o es una delicia? Porque si a la hora de obedecer un mandamiento a mí se me está retornando una carga, es porque no estoy viendo a Yeshua en ese mandamiento. ¿Se entiende? Entonces, a ver cómo decirlo. En el momento en que los mandamientos de Dios se transforman en una carga difícil de llevar, difícil de cumplir, una carga difícil de llevar, es porque el camino por el cual estamos transitando, aunque estamos obedeciendo el mandamiento, es un camino que no es el adecuado, o el espíritu con el cual nosotros estamos obedeciendo el mandamiento no es el correcto. ¿Se entiende?
pues no podemos alcanzar el objetivo de la Torá, que es la vida. Hermanos, en cada mandamiento que el eterno Dios nos da está la vida de Él ahí. Y si nosotros no logramos encontrar la vida de Dios en cada mandamiento, que es el objetivo, mire, obedecer un mandamiento no es el fin, es el medio. El fin de todo mandamiento es la vida, es encontrar la vida de Yeshua. ¿Se entiende? Fíjese qué interesante es esto, porque la porción de esta semana, que es la porción que lleva por nombre Bejucotai, estamos hablando justamente de los mandamientos, de los preceptos. Y hay otra porción, hay otra parashá que lleva por nombre Jucat, que la parashá Jucat tiene que ver con los mandamientos difíciles de entender. Ahora, ese mandamiento, ¿sí?, que tiene que ver, y la parashá Jucat tiene que ver con el mandamiento de la vaca roja, cuando la vaca era sacrificada y agarraba la ceniza y se utilizaba para la festividad de Yom Kippur, etc. Esa porción contiene varios mandamientos y es considerada una de las porciones o una de las parashá que contiene mandamientos que son difíciles de entender. Entonces, se resulta difícil de entender un mandamiento cuando no podemos ver la vida de Dios en el mandamiento. ¿Se entiende? Entonces, ese mandamiento que tiene que ver con la vaca roja, se dice que se obedece sin saber por qué, solamente se obedece. Entonces, cuando no logramos ver a Mashiach en cada mandamiento, se torna pesado. El peligro que corremos cuando obedecemos un mandamiento sin encontrar la vida de Yeshua en el mandamiento, es que tenemos a la puerta la religión. Cuando obedecemos un mandamiento sin encontrar la vida de Yeshua en el mandamiento, estamos peligrando caer en la religión, porque la religión es obedecer sin encontrar la vida, sin encontrar el sentido. ¿Se entiende? El camino de los preceptos no debe ser una carga, no debe de ser una carga pesada, sino una senda cómoda, un camino cómodo, alegre. Que el camino de los mandamientos, ejecutar los mandamientos, tiene que ser con una expectativa o con una actitud de amor hacia nuestro Dios. De lo contrario, los mandamientos terminarán siendo una carga pesada y el camino, un camino difícil de caminar. ¿Se entiende? Entonces, mire lo que dice el texto este. Mateo 11, versículos 29 y 30. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yeshua está diciendo: aprended de mí. ¿Sí? El texto está hablando, ¿qué está diciendo Yeshua? Aprended de mí. Esto está fijando o nos está mostrando para nosotros que una senda, un camino por el cual nosotros tenemos que transitar. Cuando Yeshua dice aprended de mí, nos está diciendo: este es el camino que ustedes deben de seguir. ¿Sí? Entonces, ahora bien, en términos hebreos, por ejemplo, la palabra yugo
y la palabra carga representan la obligación y el trabajo de guardar la Torá respectivamente. Es decir, que cuando Yeshua dice, aprended de mí, que soy manso y humilde, llevad mi yugo, porque ligera es mi carga. La palabra yugo y la palabra carga en el contexto hebreo está haciendo referencia y significa la obligación y el trabajo de guardar la Torá respectivamente. No es que Mashiach, no es que cuando vino el Mesías existe menos responsabilidad y menos trabajo. Es decir, que está muy lejos el concepto, la expresión de que con Cristo ya no hay que hacer nada. Está muy lejos eso de la realidad bíblica. Porque cuando al venir Yeshua, al venir Mashiach, no nos está haciendo exento de una responsabilidad de guardar los preceptos y los mandamientos del Padre Eterno. De lo contrario, hay más exigencia. Es decir, que cuando la persona cree que con Cristo ya estamos libres de esa carga pesada que son los mandamientos, le tengo una noticia, hay más exigencia. ¿Por qué hay más exigencia? Porque ahora hay no solamente algo externo, sino que también hay un trabajo interno que tiene que ver con elevar nuestra moral al plano de lo que el Dios eterno quiere que nosotros vivamos. Por eso la circuncisión no solamente es física, sino también es del corazón. Y le puedo asegurar que la del corazón es más difícil que la circuncisión física. Mas cuando muchos hablan de la circuncisión del corazón, con Cristo ahora que estamos circuncidados en el corazón, yo le preguntaría a los que dicen eso si le es fácil que se circuncide el corazón. Porque la circuncisión de la carne es un trámite, dura unos días y ya está. ¿Se entiende? Entonces, cuando Yeshua dice, habla de yugo y habla de carga, no está hablando que estamos exentos de la responsabilidad y que tenemos menos trabajo de guardar los preceptos de Dios, los mandamientos, etc. No, hay más exigencia. Y aun cuando se trata de cosas éticas, que son los asuntos que realmente son aún más importantes, que está sobre la base de la Torá. ¿Se entiende? Su senda o su camino en realidad es lo que nos está diciendo el versículo que dice Yeshua. Aprended de mí. Es decir, aprendan la manera en la que Yeshua vivió. Aprendamos de la manera en que Yeshua vivió. ¿Y cómo vivió Yeshua? Vivió con toda su personalidad, con toda su conducta, determinando y caminando en el camino que el Padre Dios le trazó. Justamente esta porción dice, si caminan en mis mandamientos, si caminan en mis estatutos. ¿Se entiende? Ese es el camino de la vida y ese es andar en los preceptos de Dios. ¿Se entiende? Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿qué es caminar en el Espíritu? ¿Qué es andar en el Espíritu? Caminar en el Espíritu es andar en los preceptos del Dios eterno. Es andar
O sea, si tenemos que tomar la frase literal, andar en el Espíritu, no se está refiriendo al Espíritu como algo nebuloso o ahora estamos en el Espíritu Santo, etc. No, estamos hablando caminar en el Espíritu. Caminar en el Espíritu es lo mismo que caminar en la vida del mandamiento. Es caminar en la vida del mandamiento. Y sabemos de que la vida del mandamiento es Yeshua. Mira lo que dice este texto, y este texto me dio vuelta toda esta semana. Juan 2, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en quién, en Yeshua, debe de andar como él anduvo. La pregunta es, ¿cómo anduvo Yeshua? El versículo anterior da la respuesta. Aprended de mí, que soy humilde, y llevad mi yugo, porque mi carga es ligera. Y el yugo y la carga está haciendo referencia al trabajo de permanecer en el camino de los preceptos, en el camino de la Torah. Entonces, Juan está diciendo, necesitamos aprender de cómo nuestro amado Yeshua anduvo. Entonces, Yeshua, por lo tanto, es nuestra inspiración correcta de cómo debemos de caminar en los preceptos de la Torah. Cuando los preceptos de la Torah se vuelven una carga para nosotros, es porque hemos perdido o no hemos encontrado el espíritu de Mashiach en ese mandamiento. ¿Se entiende? La Torah debe representar para la persona, para nosotros, ¿qué? Una delicia. Mire, le leo unos textos porque considerar que guardar los mandamientos, cumplir los mandamientos, caminar en los mandamientos es una carga pesada, que es difícil. Por favor, eso es un invento de hombre. Esos fueron pensamientos, por ejemplo, como el pensamiento gnóstico, de andar en el espíritu. Claro, como que si el pensamiento es el espíritu bueno, la materia es mala. Entonces dejamos el cuerpo sentadito acá y me voy del espíritu a andar por donde. No existe tal cosa. Entonces, la Torá, mira lo que dice Salmo 119, 77. Perdón, Salmo 1, 2. Dice, sino que en la Torá de nuestro Dios está su delicia, y en su ley medita día y noche. Salmo 119, 77, vengan a mí, dice, vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu Torá es mi delicia. Salmo 119, 92, dice, si tu Torá no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Si tu Torá no hubiese sido una delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Salmo 119 y el versículo 143 dice, aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Salmo 119, versículo 174. He deseado tu salvación, oh Adonai, y tu Torá es mi delicia. Proverbio 8, versículo 30. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia.
de día en día. Entonces, por favor, muéstreme un versículo en toda la Biblia donde dice que la Torá es pesada. Busquemos en toda la Biblia donde dice que caminar en los preceptos es algo pesado. Además, el versito que todos repiten es que el Dios vio que el pueblo no podía llevar la carga, que era pesada, entonces tuvo que mandar al Mesías, y el Mesías abolió los mandamientos y ahora somos libres en Cristo. Que no hay que cumplir nada porque Él ya lo cumplió por nosotros. Por favor, eso no tiene respaldo bíblico. No hay base bíblica para tal cosa. No hay base bíblica. En todo momento el apóstol Pablo aún dice que la Torá es buena, es santa. ¿Se entiende? Entonces, ¿dónde dice la Escritura que caminar en el Espíritu es caminar? ¿Y dónde dice que caminar en la Torá es pesado? Si, dice el texto, si decimos que permanecemos en Él, debemos de andar como Él anduvo. La pregunta que me hago es, ¿cómo Yeshua anduvo? Y por favor, mire, es cuestión de pensar un poco. Sabemos de que Yeshua dice que vino a cumplir la Torá, ¿es verdad? Y he escuchado por ahí de que ahora los mandamientos de Dios no hay que cumplirlos más, que ahora hay que cumplir los mandamientos de Cristo. Primero, yo quisiera saber cuáles son los mandamientos de Cristo. Segundo, ¿cómo encaja la teoría de que hay que guardar los mandamientos ahora de Cristo cuando Cristo obedeció los mandamientos del Padre? Entonces tenemos una distorsión de la vida del Mesías. Es como que el Mesías fue bipolar, ¿vio? Como que fue medio raro. Porque el Mesías es como, al Cristo que se presenta es como que el Cristo te dice que hagas una cosa, pero Él hace otra. El texto te dice que nosotros debemos de imitarlo a Él en lo que Él anduvo, no solamente en lo que Él dijo. Entonces, ¿cómo debemos de actuar? ¿Cómo deben de actuar hoy los creyentes en Dios? Aquellos que hemos creído en el Mesías. ¿Se entiende? Entonces, fíjense qué interesante, porque hoy en la iglesia se habla de que Dios va a restaurar el tabernáculo caído de David. Y se habla de la evolución de la alabanza, la adoración y un montón de otras cosas más. Estamos hablando del mismo rey David, ¿verdad? Bueno, el mismo rey David escribió estos salmos que dice que él se deleitaba y que era una delicia la Torá. Entonces, ¿no sería obvio de que si el tabernáculo de David se restaura esa esencia, también es aplicado estos versículos? ¿Se entiende? ¿Estamos acá? Entonces necesitamos conocer y algo muy interesante. Mire, ya voy cerrando la idea. La Torá tiene que ver con una instrucción. Y como dije al comienzo,
Para caminar en los estatutos necesitamos conocerlo primero. Entonces, para conocerlo, yo necesito que alguien me enseñe. De eso se trata la vida en Dios. De eso se trata caminar en la Torá. De eso se trata caminar en el Mesías. Se trata de aprender primero para luego aplicar. ¿Se entiende? Hay un texto, a ver si lo encuentro aquí. No lo encuentro. Entonces, no lo encuentro. Ahora bien, cuando tenemos en mente el que la Torá tiene que ver con una instrucción, creo que es Éxodo 18:2, cuando Dios le dice a Moisés, enséñales las leyes para que ellos sepan cómo andar y poner por obra. Creo que es Éxodo 18:2, si no mal recuerdo. Entonces, necesitamos entender esto que es fundamental. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas que están viniendo a la verdad de la Torá hoy, muchas personas que por ahí no, con todo el amor y la dedicación que están teniendo en guardar los mandamientos, etcétera, son personas que aún toman de un lado, toman del otro y no tienen una guía, no tienen una base, no tienen una guía paternal quien les pueda enseñar. Dios le dijo a Moisés, enséñales tú las leyes, los estatutos, los mandamientos. Éxodo 18:20. Éxodo 18:20. Enséñales para que ellos sepan cómo caminar en ello. Entonces, la Torá se va a resultar una delicia cuando nosotros tomemos la enseñanza que nos dan, el consejo que nos dan, cuando aprendamos a discernir, cuando aprendamos a aplicar. O sea, por ejemplo, lo más cercano que tenemos es el Shabbat, ¿verdad? Lo más cercano que tenemos es el Shabbat. Fíjese que el Isaías 58:13 dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia. Es decir, que el Shabbat es una delicia. El Shabbat es el punto de encuentro que tenemos con nuestro Dios. Anhelar el Shabbat es anhelar el encuentro con nuestro Dios. Es encontrarnos con Mashiach, es encontrarnos con la esencia, es encontrarnos con la vida del mandamiento. Por lo que la responsabilidad, por ejemplo, de guardar el Shabbat, de hacer el Shabbat, tiene que ser una delicia en nosotros. ¿Se entiende? Y fíjese algo muy interesante, porque el texto de Isaías dice y lo llamares delicia. Quiere decir que la delicia del Shabbat es para nosotros, no para Dios. O sea, obvio que para Dios es una delicia también, pero el texto está diciendo que es una delicia para nosotros. ¿Se entiende?
si no podemos acceder, por ejemplo, a las delicias del Shabbat, por cómo hacer, cómo cumplirlas, etc., vamos a terminar, quiera o no, en algún momento como diciendo, bueno, guardamos el Shabbat así nomás, lo que pinte, lo que dé. Entonces, los mandamientos se retornan pesados cuando no encontramos a Mashiach en ese mandamiento. ¿Se entiende? Cuando aprendemos de este modo, o sea, es más sencillo. Es más sencillo. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Dice, cuando él habla de andar en el Espíritu, Romanos 8, 1 y 2. Romanos 8, 1 y 2 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos en Mashiach y Yeshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero por favor, no vuelva a decir que usted anda en el Espíritu ahí dando vueltas, porque eso no sirve. Andar en el Espíritu es andar en el Espíritu de la Torá, es andar en los mandamientos, los preceptos. ¿Sí? Dice, porque la Torá, escuche bien, lo dice Pablo, se lo vuelvo a leer. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Mashiach y Yeshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Presta atención a lo que dice aquí. Porque la Torá del Espíritu es vida en Mashiach. Porque la Torá, saquemos la palabra Torá, pongamos ley, ¿sí? Dice, porque la ley del Espíritu, porque la Torá de la ley, la Torá o el Espíritu de la Torá de vida es Mashiach, es Yeshua. ¿Se entiende? Entonces tenemos que vivir en el Espíritu, pero no en el Espíritu como hemos aprendido. Vivir en el Espíritu es caminar en los preceptos, en el Espíritu del mandamiento, que es Mesías. Caminar en el Espíritu es andar en el mandamiento mismo, que es Yeshua. Viviendo en el Espíritu de la Torá, que el Espíritu de la Torá es vida, y vida en Yeshua. Es decir, que el Espíritu de la Torá nos conduce a la vida dirigida, ¿sí? Dirigida por el camino de la Torá, por el camino de Yeshua, por lo cual vivir en el Espíritu, que para muchos podría ser lo contrario, es realmente tener una conducta regularizada por las normas de la Torá, por la esencia de la Torá. ¿Se entiende? Fíjese que, por ejemplo, deme unos minutitos más, los apóstoles de Yeshua, y mire, le voy a dar unos ejemplos del Nuevo Testamento para que no quede en duda. Los apóstoles de Yeshua dice que terminaron siendo conocidos como los del camino. Dice que fueron conocidos como, ellos eran conocidos en el primer siglo, eran conocidos como la gente o como los del camino. Y asimismo ellos en muchas ocasiones se identificaron su fe en Yeshua como el camino. Mira lo que dice Pedro 2:2. Dice, y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El camino de la verdad. Segunda de Pedro 2:15 dice, han dejado el camino recto. Escuche bien, han dejado el camino recto. Y por un minuto présteme atención en esto.
El apóstol Pedro no le está escribiendo a una iglesia gentil, no le está escribiendo a los gentiles, le está escribiendo a los creyentes en Yeshua, y esos creyentes en Yeshua, según la carta de Pedro, fue dirigida a los expatriados, a los esparcidos, fue dirigido a las 12 tribus de Israel. Entonces, si usted no es parte de Israel, por favor no lea la carta de Pedro, porque esa carta de Pedro no es para usted. Entonces el apóstol Pedro, después de haber tenido y haber caminado con Yeshua, el Mesías, después de haber sido transformado, él dice, han dejado el camino recto. La pregunta es, ¿cuál es el camino recto que han dejado? Dice, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Han dejado el camino recto. Segunda de Pedro 2:21 dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. La pregunta que yo me hago, ¿cuál es el camino de la justicia? Usted puede decir, sí, Cristo, está bien. Pero ¿cuál es el camino de la justicia? Dice, porque después de haberlo conocido se volvieron atrás. Y mire este texto porque es fundamental. Segunda de Pedro 2:21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. ¿Cuál es el santo mandamiento que le fue dado si el Nuevo Testamento no había sido escrito todavía? ¿Cuál es el santo mandamiento? La Torá. El apóstol Pedro le está exhortando a las 12 tribus de Israel, a los creyentes en Yeshua, les está diciendo, les está advirtiendo que ellos habían dejado, se habían vuelto atrás del santo mandamiento, de la Torá. Hechos, capítulo 18, versículo 26 dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron su más excelente el camino de Dios. Hechos 24:14 dice, pero esto te confieso, mire, y esto, digamos, sería el broche de todo esto. Para aquellos que creen de que la Torá está abolida y que con Cristo ahora no hay que hacer nada, etc., el apóstol Pablo, mire, este texto de Hechos 24:14 Pablo lo escribió al final de sus días, ya a poco de morir. Después de haber cumplido todo el ministerio que Dios le había encomendado, él termina con esta confesión. Y el apóstol Pablo dice, pero esto te confieso, que según el camino de ellos que llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Pablo dice, yo estoy, el camino que ellos están diciendo que es una herejía, yo estoy sirviendo al Dios de mis padres, creyendo en todas las cosas que en la Torá o en la ley y en los profetas están escritas. Vamos, mire, Pablo está diciendo, antes de morir está diciendo, yo estoy creyendo en todo lo que creyeron mis padres. Y entiéndase que en el contexto hebreo, cuando hablan de vuestros padres, los padres, hablando en tiempo pasado, se está refiriendo a los patriarcas, se está refiriendo a la gente de renombre, a Moisés, a David, etc. No se está refiriendo a algo literal de padre o madre. Pablo dice, en otras palabras, antes de morir, dice, hay gente que dice que el camino que yo seguí es una herejía. Lo mismo está sucediendo hoy. Muchos están creyendo que el camino de la Torá que hoy muchos estamos siguiendo es una herejía. Pero sin embargo Pablo dice, así sirvo al Dios de mis padres creyendo en todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas.
Entonces, si como muchos dicen que el Antiguo Testamento está abolido, ¿por qué Pablo cita la ley y los profetas? ¿Se entiende? Que el eterno Dios nos ayude a dejarnos ser instruidos en el camino de la Torá, en el camino de Yeshua. Que el eterno Dios nos permita ser sensible a la instrucción que hombres y mujeres con un carácter paternal nos enseñan. Que nuestro Dios nos tenga misericordia y nos permita seguir creciendo, nos permita seguir aprendiendo. Que Dios nos dé la oportunidad de aún nosotros poder enseñar a otros a cómo caminar en la Torá. Que caminar en el Espíritu es caminar en los mandamientos. Que el eterno Dios nos ayude a encontrar, que cuando estemos frente a un mandamiento, podamos ver a Yeshua en ese mandamiento. Y que cuando lo cumplamos, cuando lo guardemos, no se resulte una carga pesada. Recuerde esto y le dejo esto y con esto termino. Si usted está obedeciendo un mandamiento, fuese cual fuese, y para usted se está retornando una carga pesada, es porque usted no ha visto a Yeshua en ese mandamiento, no ha encontrado la vida de Dios en ese mandamiento. Pero quiera Dios que en este Shabbat podamos ser elevados en esa revelación, podamos ascender un escalón más a la revelación que nos pone y nos traza ese camino. Que el eterno Dios les bendiga, que el eterno Dios los guarde. Gracias por estar del otro lado. Gracias por este tiempo que estamos juntos, aunque más sea a través del internet. Así que les bendigo. Gracias. Nos preparamos para la festividad de Shavuot ya en unos días más, así que esté atento, esté preparándose, porque será un día glorioso, día de revelación, día donde el Ruach HaKodesh va a revestirnos con su poder, revelándonos más de la Torá, revelándonos más de Yeshua. Así que les bendigo, desde ya les digo Shavuot, que tengan una buena semana, que puedan permanecer, y nos vamos preparando también para la próxima porción, comenzando el libro de Números, con una porción muy, pero muy interesante. Así que Shavuot para todos, que tengan una buena semana.